Estados Unidos ya tiene los restos del globo espía que habían estado buscando en el mar y ahora, por primera vez desde que empezó la saga del globo, China los reclama esos restos. Dice que Estados Unidos debería devolver lo que queda del artefacto porque es de su propiedad. Lo ha dicho el embajador chino en Francia. Y claro, dice que cuando coges algo de la calle deberías devolvérselo a su dueño si sabes quién es. Pekín insiste en que el globo tenía fines de investigación meteorológica y dice que si los estadounidenses no quieren devolvérselo, será su decisión y demostrará su deshonestidad. Ayer, Jerome Powell causó escándalo entre los que estaban escuchándole al reconocer que él, como presidente de la Fed, tenía un salario de $190.000 anuales. Esta afirmación causó todo un debate. ¿Es mucho o es poco lo que cobra Jerome Powell como presidente de la Fed? Algunos en Twitter estaban diciéndole a Powell que pidiera un aumento de sueldo y otros se escandalizan de lo que consideran un elevado salario. Sin embargo, en el informativo de Negocios Televisión hemos querido investigar para saber si realmente lo que cobra Powell es mucho o es poco y lo hemos comparado con los presidentes de los otros dos bancos centrales más importantes del mundo, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. ¿Cuánto cobra Lagarde y cuánto cobra Andrew Bailey? Enseguida se lo contamos. Y en la página energética, el CEO de Total Energies ha advertido hoy de que las sanciones occidentales contra Rusia están creando un mercado paralelo del petróleo, algo que ya nos venían avisando bastantes expertos. Bueno, el consejero delegado de Total Energies no ha querido calificarlo como un nuevo mercado negro, pero sí ha dicho que se trata de un mercado gris. Lamenta que antes teníamos un mercado mundial del crudo relativamente transparente que funcionaba bien, pero asegura que no cree que los políticos hayan apreciado plenamente las consecuencias de sus sanciones. Insiste en que ya no existe un mercado petrolero unificado, sino que con todas estas previsiones se está creando un mercado gris y además recalca que Rusia es sin duda capaz de vender sus productos petroleros en otros lugares. Muy buenas tardes. Estados Unidos ya tiene lo que quería. Ha recuperado los restos del globo espía que habían estado buscando en el mar. Pero ahora, por primera vez desde que empezó la saga del globo, China también los quiere. Dice que Estados Unidos debería devolver lo que queda del artefacto porque al final es de su propiedad, es chino. Lo ha dicho el embajador chino en Francia. Claro, dice que cuando coges algo de la calle deberías devolvérselo a su dueño si sabes quién es, y en este caso Estados Unidos lo sabe. Pekín insiste en que el globo tiene fines de investigación meteorológica y por lo tanto insiste en que Estados Unidos no está en lo correcto, diciendo que es un globo espía. Dicen también los chinos que si los estadounidenses no quieren devolverle los restos de ese globo, va a ser su decisión y que va a demostrar su deshonestidad. Así que de nuevo vemos cómo esas tensiones entre Estados Unidos y China están a flor de piel. Las relaciones entre ambos países están en su peor momento en meses y prueba de ello también es lo anunciado hoy por un portavoz del Pentágono, que asegura que China ha rechazado incluso concertar una llamada telefónica con Estados Unidos entre los principales responsables de defensa de ambos países. Y es que el Pentágono asegura que solicitó una llamada entre el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa chino, Wei Fenghe, justo después de que el globo fuera derribado el 4 de febrero. Sin embargo, el portavoz del Pentágono asegura que China rechazó esa solicitud. Lo cierto es que no es la primera vez que ocurre algo así, que después de un globo o un artefacto espía, el propietario de ese artefacto pide a la otra parte que se lo devuelva. La otra vez que ocurrió fue a principios de siglo, 2001, y los papeles estaban cambiados. El gobierno chino hizo a Estados Unidos, le obligó a pagar $1 millón para cubrir los costes de devolver un avión espía estadounidense que se había estrellado en China. Lejos de pagar ese $1 millón que le pedía China, Estados Unidos acabó pagando solo 34.567. Así que en este caso fue China la que le devolvió un artefacto espía a Estados Unidos y lo hizo a cambio de dinero, no tanto como lo que les pedían originalmente los chinos a los estadounidenses, pero bueno, pues se cambiaron un poco las tornas y es algo que ocurrió hace apenas 20 años, en 2001. Y hablando de China, suben las apuestas para su economía en 2023. Ahora la agencia Fitch considera que el gigante asiático va a crecer un 5% este año, lo que supone revisar al alza en 9 décimas su estimación anterior. Marta Isen, cuéntanos qué es lo que dice Fitch.
Los pronósticos para la evolución de la economía china este año son cada vez más favorables. Ahora, Fitch estima que la economía de China crezca un 5% este año. Es su último pronóstico y es una previsión mejorada respecto a la anterior, del 4,1%, que era el crecimiento que esperaba en diciembre. Esta revisión se basa sobre todo, según Fitch Ratings, en la evidencia de que el consumo y la actividad se están recuperando mucho más rápido de lo que se había previsto en un primer momento, sobre todo después de que el gobierno de China haya eliminado la mayoría de las estrictas restricciones por COVID, y esto, por tanto, indica un alejamiento cada vez mayor de esa política cero COVID que tanto temían los mercados y las economías globales. Dicen que han observado una mejora en el último PMI, lo hemos estado viendo, sobre todo tanto el manufacturero como el de servicios, que se han situado ambos por encima de los 50 puntos, lo que indica una expansión económica. A pesar de las últimas oleadas de brotes COVID después del levantamiento de restricciones, la agencia de calificación señala que parecen estar disminuyendo. Creen que estabilizar la recuperación va a seguir siendo el enfoque clave a corto plazo, aunque no anticipan todavía una flexibilización agresiva de las políticas macroeconómicas. Muchos economistas, de hecho, prevén una recuperación impulsada por el consumo, y los expertos de UBS añaden que el gasto va a ser bastante cauteloso por las tensiones que todavía se observan en la confianza del consumidor. El banco suizo estima que los hogares de China tienen en estos momentos un exceso de ahorro por valor de entre 590.000 y 678.000 millones de dólares. Dado que el empleo y los ingresos de los hogares todavía necesitan recuperarse, es muy posible que la confianza del consumidor no se recupere por completo, sino que siga manteniendo más bien un enfoque cauteloso. Una mayor normalización del comportamiento del consumidor y una liberación del exceso de ahorro podrían sin duda ayudar a apuntalar esa futura recuperación del consumo, pero sobre todo en 2024 y a partir de ese año. Seguimos hablando de Rusia en este caso, porque ya está preparando la respuesta al tope sobre el diésel de su país. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, ha dicho que antes del 1 de marzo Rusia ya va a decidir sobre las medidas de respuesta a las sanciones de la Unión Europea sobre los productos petroleros rusos. Eva Villanueva, cuéntanos qué dice Rusia. Atentos a lo que acaba de decir Rusia tras la entrada en vigor este fin de semana, el 5 de febrero, esas últimas sanciones europeas al petróleo ruso, a sus productos de refino. Ese veto al diésel que acaba de entrar en vigor y que Moscú asegura no va a quedar sin respuesta. El viceprimer ministro Alexander Novak acaba de confirmar que el Kremlin, que Moscú decidirá sobre esas medidas contrarias para hacer frente a esas sanciones de la Unión Europea sobre los productos petrolíferos rusos, y lo hará antes del 1 de marzo. Fecha señalada, por tanto, en el calendario para conocer cuál va a ser la respuesta del gobierno de Vladimir Putin a esas nuevas sanciones europeas por esa invasión de Ucrania, que está a punto de cumplir su primer aniversario el próximo 24 de febrero. En cuanto al nivel de producción de petróleo ruso, asegura que en enero se situó entre los 9,8 y los 9,9 millones de barriles diarios, y apunta que la producción en febrero está en línea con los mismos niveles del primer mes del año. Nos vamos hasta Ucrania, porque ya está lista para recibir 178 tanques Leopard 1, que son los carros de combate de Alemania, pero los de la generación más antigua. Las entregas de esos 178 tanques las van a hacer Alemania, Dinamarca y Holanda, y en un comunicado los tres países han asegurado que los tanques van a tardar, eso sí, varios meses en llegar, y que eso incluye la entrega de entrenamiento para los soldados, componentes para los tanques y también munición. Y por cierto, Zelensky, al que acaban de ver en pantalla, está viajando al exterior. Bueno, ya ha llegado, de hecho, ha llegado concretamente a Londres, al Reino Unido, donde se va a reunir con el primer ministro, con Rishi Sunak, y también con el nuevo rey, con Carlos III. Se espera que los líderes discutan las medidas de apoyo del Reino Unido a Ucrania, y además los medios británicos también creen que Sunak va a ofrecer aumentar el entrenamiento del Reino Unido a las tropas ucranianas. Y seguimos hablando de Rusia, porque ha ideado un plan para combatir su déficit presupuestario.
está proponiendo a las empresas una contribución voluntaria para incluirla en el presupuesto del país. El viceprimer ministro Andrei Belousov ha dicho que esto no puede considerarse como un aumento de impuestos y es una forma de responder a las declaraciones de algunos medios extranjeros que aseguraban que lo que se discutía era el aumento de impuestos, el primero desde el comienzo de la guerra. Según el periódico en cuestión, en diciembre el gobierno había ofrecido a las empresas hacer un pago único al presupuesto de entre 200 y 250.000 millones de rublos y que las empresas presentaron una contrapropuesta para aumentar el impuesto sobre la renta desde el 20% hasta, concretamente una subida del 0,5% en 2023. El viceprimer ministro ha confirmado que las autoridades quieren recibir un pago al presupuesto de las empresas, pero no ha mencionado exactamente en qué cantidad. Hoy Turquía ha decidido suspender la actividad de la Bolsa de Valores y ha interrumpido la negociación de forma temporal de las acciones, futuros y opciones que se cotizan y se negocian allí en el país. Es la primera vez en 24 años que esto ocurre y se debe principalmente al desplome que estaba sufriendo el mercado turco después de los 2 devastadores terremotos del lunes. Todavía se desconoce cuándo volverá la actividad a la bolsa turca, pero por el momento esta es solo una de las consecuencias económicas y ahora mismo bursátiles que está teniendo estos 2 terremotos que tuvieron lugar en Turquía el lunes. Más problemas para el petróleo. Hoy se ha declarado un incendio en una refinería de petróleo en Rusia, cerca de la frontera de Ucrania. Una hora después se ha extinguido ya el fuego, que se había extendido por una superficie de 100 metros cuadrados, y los servicios de emergencias han asegurado que, según la información preliminar, el incendio fue causado por una violación del proceso tecnológico. Por el momento se desconocen otras causas. Y mucho ojo con la advertencia que ha hecho hoy un gran consejero delegado del mundo petrolero. Estamos hablando del CEO de Total Energies, que hoy ha advertido de que las sanciones occidentales contra Rusia están creando un mercado petrolero paralelo. No ha querido calificarlo como un mercado negro, pero sí que ha dicho que es un mercado gris. Lamenta que antes, dice, teníamos un mercado mundial de crudo relativamente transparente y que funcionaba bien, pero asegura que no cree que los políticos hayan apreciado plenamente las consecuencias. Insiste en que ya no existe un mercado petrolero unificado, sino que con todas estas prohibiciones, dice, se está creando un mercado gris. Además, recalca que Rusia es sin duda capaz de vender sus productos en otros lugares. Y seguimos hablando de Turquía porque ya ha reanudado los flujos de crudo de la terminal de exportación mediterránea de Ceyhan tras los terremotos del lunes. Lo hizo ayer por la noche, martes. El operador estatal de oleoductos había detenido el flujo de petróleo iraquí y azerí a través de los oleoductos el pasado lunes para realizar controles de seguridad por culpa de los terremotos. Ahora ya parece que se ha reanudado ese flujo de petróleo. Hablamos ahora de mercados, porque ayer habló el titiritero de los mercados financieros. Jerome Powell, el presidente de la Fed, ayer habló y algunos pensaban que Powell intentaría enmendar el error, si podemos llamarlo error, el error de la semana pasada, cuando un mensaje inesperadamente poco hawkish disparó a los mercados financieros. Sin embargo, ayer Powell dijo más de lo mismo, básicamente. No enmendó ese error, por lo tanto. De hecho, hubo una frase que pronunció que sirvió como más combustible alcista para los mercados. Powell dijo que el proceso de desinflación solo acababa de comenzar y que 2023 iba a ser el año de las caídas en la lectura de inflación. Escuchen a un Powell desinflacionista. We expect 2023 to be a year of significant declines in inflation, and it's actually our job to make sure that that's the case. But I would tell you that, with inflation, headline PCE inflation is running about 5%. This is on a 12-month basis. Core is running at 4.4. My guess is it will take certainly into not just this year, but next year to get down close to 2%. And as I mentioned, it's a good thing that we've been able to see the beginnings of disinflation without seeing the labor market weaken. La reacción de la bolsa a estas palabras de Powell fue toda una montaña rusa. Primero el S&P 500 subió con fuerza, luego borró toda la subida y terminó la jornada con un repunte del 1,3%. Nada desdeñable y además prácticamente en máximos de ese día. Sin embargo, todo lo contrario ocurrió en los bonos. Como pueden ver en ese gráfico, mientras la bolsa se disparaba,
las rentabilidades de los bonos también subían, algo que no suele ir, desde luego, a la vez. Esa subida en la bolsa y también subida en las rentabilidades de los bonos. Ya saben que suelen comportarse de forma contraria y que cuando las rentabilidades suben, los bonos se desploman. Algo que, como les decimos, insistimos, no suele ocurrir porque, claro, el motivo es básicamente que si la bolsa sube por la desinflación que ya está avanzando Powell, que acaba de empezar, eso, bueno, acaba haciendo pensar al mercado que la Fed no va a ser tan agresiva y por tanto los tipos no van a subir tanto o que incluso van a acabar bajando tarde o temprano. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que subieron esas rentabilidades de los bonos si Powell estaba diciendo que ya hemos empezado un proceso desinflacionista? Bueno, el motivo es sencillo. Powell tuvo un poquito de dovish y un poquito de hawkish en el día de ayer. Ayer el presidente de la Fed hizo hincapié en que los tipos iban a subir más de lo que el mercado esperaba y eso es lo que hizo que los bonos se desplomaran y que sus rentabilidades empezaran a subir. Esto ya lo dijo también en la reunión del miércoles pasado. Sin embargo, el contexto ahora era mucho más importante. Lo decía después del datazo de empleo del viernes. Por cierto, sobre el empleo, Powell también habló. Reconoció que nadie que él conociera pudo vaticinar que el informe de empleo sería tan fuerte. Escuchamos a Powell hablar del mercado laboral. Policy at a restrictive level for a period of time. Then comes the labor market report for January, and it's very strong. It's certainly stronger than anyone I know expected. And so, but I would say we didn't expect it to be this strong. But I would say it kind of shows you why we think that this will be a process that takes a significant period of time. The labor market's extraordinarily strong. And by the way, it's good. It's a good thing that inflation has started to come down without it. That has not happened at the cost of a strong labor market. So, and of course, since then, the financial conditions have tightened significantly since then. Por cierto, ayer Jerome Powell causó escándalo entre los que estaban allí al reconocer que él, como presidente de la Fed, tenía un salario de $190.000 anuales. Vamos a recuperar esas declaraciones y enseguida las analizamos. Will work. So what is the salary of the chairman of the Federal Reserve Board? It's around $190,000, I believe. Okay, so you live on the $190,000. If you need to sell something, what do? You have to clear it for 45 days, or? That's right. We've if we have family expenses that if we have them that exceed my salary, then we have to sell an asset. You think that's fair salary for the job, or? I do. Yes. No. Okay. So today. Bueno, esta confirmación causó todo un debate sobre si es mucho o poco lo que cobra Jerome Powell como presidente de la Fed, $190.000 al año. Algunos en Twitter estaban diciéndole a Powell que pidiera un aumento de sueldo y otros directamente se escandalizaban de lo que consideraban un elevado salario. Sin embargo, en el informativo de Negocios Televisión hemos querido investigar para saber si realmente lo que cobra Powell es mucho o es poco. Lo hemos comparado con los presidentes de los otros dos bancos centrales más importantes del mundo, Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra. Pues bien, Christine Lagarde, lo están viendo ustedes en pantalla, la presidenta del Banco Central Europeo, cobró en 2021 421.308 euros. Transformado a dólares, esto supone más que duplicar el salario de Powell. Y lo de Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, es todavía más salario. Cobra más de tres veces más de lo que cobra Powell. Cobra lo equivalente a $598.500, lo que en libras sería 495.000 libras. Pero profundicemos en Lagarde. Además de ese salario, a Lagarde también le dan directamente una residencia, un lugar donde vivir. Y en el Banco Central Europeo, a los miembros del Consejo de Gobierno también se les conceden asignaciones por gastos del hogar, gastos por hijos, educación y más. Unas asignaciones que, por cierto, no tributan. Así que lo que cobra Powell es realmente solo una pequeña parte de lo que sus homólogos están cobrando, que es prácticamente $500.000 cada año. Les decíamos al principio de este informativo que hoy Zelensky ha viajado fuera de Ucrania, concretamente al Reino Unido, y está hablando ahora mismo Zelensky, presidente ucraniano, en la House of Commons, en el Parlamento británico. Escuchamos a Zelensky. We must take these principles of preventive aid to those who are threatened with aggression and preventive sanctions against those who threaten aggression as basic principles of the world anti-war policy. We created a coalition of NLAW. Thank you. Of NLAW and Javelin that stopped
the advance of the Russian army from the first day of the invasion. We built the coalition of artillery rounds and a coalition of air defense, which allow us to save the lives of our children, of our people, of our civilians, our women, our elderly, and our cities from Russian atrocious occupation and missile terror. We put together a powerful sanction coalition, and your leadership is protecting international legal order through sanctions against a terrorist state cannot be questioned. And we have to steadily continue along this way until Russia is deprived of any possibility to finance the war. Most importantly, together with the G7, we brought about a coalition of values, a coalition that protects the rule-based world order and human rights, a coalition that will work in such a way that over time there will simply be no gray areas in the world in which human life doesn't matter. In order for it to be so, there must be justice. Anyone who invests in terror must be held accountable. Anyone who invests in violence must compensate those who have suffered from terror. Terror, aggression, or other forms of state violence. Our proposals for the... Bueno, un mensaje que venimos escuchando de Zelensky ya en las últimas semanas, insistiendo y pidiendo, urgiendo también a los líderes europeos, en este caso a Rishi Sunak, al primer ministro británico, que deben parar la financiación de la guerra de Putin, la financiación de la guerra de Rusia en Ucrania. Ha dicho que hay que continuar con esas sanciones para que Rusia no pueda obtener más financiación para pagar esa guerra. Y además también ha insistido en la parte más legal de todo esto. Ha dicho que el terror, quienes siembran el terror, deben de ser juzgados por ello. Seguimos escuchando a Zelensky. Thank you, Prime Minister. Thank you very much. As I already mentioned, Ukrainian soldiers are being trained in Britain, in particular to operate Challengers, your main battle tanks. And it's a tank coalition in action. And I thank you, Rishi. Thank you very much for this powerful defensive step for tank assistance. Thank you. The coalition of long-range missiles is the latest of all. It will allow us to make the evil completely retreat from our country by destroying its headways deep in the occupied territories. And it's not just, I'm not speaking just about weapons. We proved together that the world truly helps those who are brave in defending freedom, and thus paves the way for a new history, a history of the world that knows how to be quick in help, who knows how to be effective in defense, who knows how to remain principled in dark hours, who implements its treaties and arrangements in good faith, who does not allow perpetrators to enjoy immunity, who knows how to overcome veto when it's abused, who knows no fear, and who knows how to win. This shall be the new reality of the free world, I'm sure.
However, evil is still around today, and the battle continues. Yes, we know how it's going to end and how we are going to feel on the day victory comes. Every day we continue to pay with lives, pain and tears of bringing victory closer, with the lives of our people, our heroes, whom we lose in battles, with the lives of our heroes who take life and death risks every day to save as many of our soldiers and civilians as possible. And today, I will have the honor to be received by His Majesty the King. It will be a truly special moment for me, for our country. And in particular, because I will convey to him from all the Ukrainians the words of gratitude for the support. Zelensky está aprovechando para agradecer directamente a Rishi Sunak, y es que está haciendo ese agradecimiento mirando y también dirigiéndose directamente al primer ministro con su nombre. Le dice gracias, Rishi. Bueno, le está agradeciendo, por ejemplo, la entrega de esos tanques Challenger, tanques británicos. Le está agradeciendo también el entrenamiento de los soldados para utilizar esos tanques e insiste en que hay que hacer que Rusia se retire de esta guerra. También ha dicho que, ha hablado sobre los aliados de Ucrania como una coalición verdadera de amigos, y ha dicho que ya se han alcanzado de momento resultados remarcables, resultados importantes. Además, también ha pedido al Reino Unido que siga imponiendo sanciones sobre Rusia para evitar que puedan seguir financiando esa guerra. Dice que el mundo necesita el liderazgo británico y que, igual que necesita también el mundo esa valentía de Ucrania. Así parece que Zelensky lo que básicamente está diciendo es, igual que nosotros estamos actuando un poco, como vienen diciendo muchos expertos, como parapeto de Europa, es decir, son ellos los que se están llevando la peor parte de la guerra, la parte violenta, son, en este caso los europeos, los que deben también contraatacar a Rusia con esas sanciones más económicas. Sigue hablando Zelensky, vamos a escucharle. Do everything possible and impossible to make the world provide us with modern planes to empower and protect pilots who will be protecting us. And I am proud of our Air Force. And I brought a present from them to you, Great Britain. Yes, please, open please. Yes. Yes, to the speaker. Yes, speaker. And I will explain. It's the helmet of a real Ukrainian pilot. He is one of our most successful aces, and he's one of our kings. And the writing on the helmet reads, "We have freedom, give us wings to protect it." Bueno, mensaje lleno de carga emocional de Zelensky pidiendo que los, aliados, los amigos de Ucrania, como dice él, es decir, el Reino Unido y también países europeos, Estados Unidos, les manden cazas, les manden aviones de combate, porque lo que ha hecho Zelensky es traer uno de los cascos de uno de sus principales pilotos, dice que es su rey básicamente en Ucrania, y también ese manuscrito que hay en el casco dice exactamente lo siguiente: tenemos libertad, dennos alas para poder proteger esa libertad. Claro, cuando habla de alas se refiere básicamente a aviones que poder pilotar, en este caso del piloto del que está hablando Zelensky y que es el dueño de ese casco. Seguimos escuchando a Zelensky, pero desde luego un mensaje muy cargado de componente emocional. Unfortunately, it is in human nature to allow evil mature. It then stands up against humanity.
It then destroys and kills. It launches aggressions and breaks people's lives. You and us have already fought together against such evil. You and us already have the experience of defeating the evil that is generated by human nature. I'm not saying there will be no more wars after the war ends. No, it is impossible to completely erase evil from human nature. Yet it is in our power to guarantee with words and deeds that the light side of human nature will prevail. The side you and us share, and this stands above anything else. Thank you for your attention. Thank you for your support. And leaving a British Parliament 2 years ago, I thanked you for delicious English tea. And I will be leaving the Parliament today, thanking all of you in advance for powerful English planes. By the way, it's almost 5 o'clock. God bless Great Britain and long live the King. Slava Ukraini! Ahí tenemos el final del discurso de Zelensky, un discurso cargado de emoción y también sobre todo en este final, porque le ha dicho directamente a Rishi Sunak, al Reino Unido: les doy las gracias por adelantado por los aviones que nos van a mandar, es decir, que confía en que el Reino Unido va a acabar mandándoles esos cazas que tanto necesita Ucrania, según dice Zelensky. De hecho, como les decíamos antes, ha traído un casco de uno de los principales pilotos ucranianos y que en ese casco se puede leer directamente en la letra. Entendemos que de ese piloto, bueno, pues que tenemos la libertad, pero que hay que protegerla, y eso se va a hacer, bueno, pues dándonos las alas para poder hacerlo, es decir, dándonos esos cazas. Y Zelensky ha insistido: les doy las gracias por adelantado por los aviones, es decir, básicamente Zelensky dando a entender que va a recibir esos aviones ingleses. Además también ha dicho: thanks in advance for powerful English planes. Gracias por adelantado por sus aviones ingleses poderosos, ha dicho Zelensky. También ha hablado de misiles de largo alcance y ha dicho que si reciben esos misiles podrían ayudarles a hacer que el cruel, el malo, the evil, ha dicho concretamente, pueda retirarse de la guerra. También, por cierto, en esa despedida del discurso directamente se ha dirigido al rey de Inglaterra, al rey Carlos III. También ha dicho, por cierto, también se sabe, se conoce que hoy se va a reunir con precisamente el rey Zelensky, así que vamos a estar muy pendientes. Dice Zelensky que va a ser un momento muy especial, verdaderamente especial. Dice que en el Reino Unido el rey es un piloto, de hecho, de la Fuerza Aérea, y que en Ucrania, a día de hoy, cada piloto que existe es un rey. Bueno, una forma muy emocional, desde luego, de finalizar este discurso, donde, como les decimos, desde luego el mensaje clave es que Zelensky entiende, da por hecho y agradece a los británicos por adelantado que se les mande esos cazas. Así que Ucrania confía en que el Reino Unido va a acabar mandándoles esos aviones de combate. Bueno, ya ha terminado esta comparecencia de Zelensky, no sabemos muy bien si va a hablar Rishi Sunak después de él, vamos a estar pendientes por si acaso para conectar con todo ello, pero no nos olvidamos de Joe Biden, porque lo que hemos conocido, según ha dicho la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, es probable que Joe Biden tenga la intención de volver a presentarse en las elecciones de 2024, es decir, después de este mandato, volver a presentarse para un segundo. Bueno, esto todavía no se sabía. Joe Biden todavía no ha hecho referencia a sobre si confirma o no que se vaya a presentar a las elecciones de 2024, pero habrá que estar muy pendientes de si finalmente Biden acaba volviendo a presentarse. Si lo hace, bueno, pues esto sería una forma de entender que Biden considera que
lo ha hecho bien en su mandato y que puede volver a ser presidente por segunda vez consecutiva. Así que vamos a estar pendientes y de hecho volvería de nuevo a enfrentarse a Donald Trump, porque ya saben que Trump ha dicho que se va a presentar a las elecciones de 2024. Así que por el momento tenemos una primera pista directamente de la número 2 de la administración de Biden, de la vicepresidenta Kamala Harris, asegurando que Biden tiene la intención de presentarse a las elecciones. Bueno, seguimos hablando de Biden porque ayer, además de Powell, el presidente de Estados Unidos habló e hizo uno de esos discursos claves en cada año, cuando queda ya poquito, realmente un poquito más de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ayer Biden dio su discurso del Estado de la Unión y, cómo no, hizo mención al techo de deuda. Era lo que se esperaba porque, bueno, que Biden hablara de lo que ahora es su principal problema es algo lógico. Habló de la necesidad de volver a aumentar ese techo de deuda, pero sus palabras pusieron de manifiesto que Biden no va a ceder a lo que les reclaman los republicanos en el Congreso y que, por tanto, a no ser que la oposición se repliegue, el techo de deuda va a seguir estando bloqueado. Escuchen a Biden y a esa chulería hablando a la oposición sin mostrar señales de cesión. Last 2 years, my administration has cut the deficit by more than $1.7 trillion, the largest deficit reduction in American history. Under the previous administration, the American deficit went up 4 years in a row. Because those record deficits, no president added more to the national debt in any 4 years than my predecessor. Nearly 25% of the entire national debt that took over 200 years to accumulate was added by just one administration alone, the last one. They're the facts. Check it out. Check it out. How did Congress respond to that debt? They did the right thing. They lifted the debt ceiling 3 times without preconditions or crisis. They paid American bills to prevent an economic disaster in the country. So tonight I'm asking the Congress to follow suit. Let's commit here tonight to the full faith and credit of the United States of America will never, ever be questioned. Some of my Republican friends want to take the economy hostage. I get it, unless I agree to their economic plans. All of you at home should know what those plans are. Instead of making the wealthy pay their fair share, some Republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you, anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy of the proposal. Bueno, ayer por la tarde Powell ya habló del techo de deuda y vino a darle un mensaje muy claro a Biden y a todo el Congreso. Dijo que la Fed no va a estar ahí como papá y mamá para salvar a Estados Unidos por sus líos políticos. Powell dijo que nadie debería pensar que la Fed puede proteger a Estados Unidos de lo que pase si no se aumenta el techo de deuda por una cuestión puramente política. Escuchen la rotundidad de Powell en un claro mensaje a los políticos de Estados Unidos. So the debt limit is really something for the fiscal authorities to deal with. The Fed, our only role in this is that we're the fiscal agent of the Treasury Department. We're not a policymaker on that. And I will just say this really can only end one way, and that is with Congress raising the debt ceiling in a timely fashion so that the U.S. can pay all of its bills when and as due. That's what has to happen. And if that doesn't happen, no one should think that the Fed has the ability to shield the financial markets or the economy from the consequences of moving too slow. Bueno, Biden ya anunció ayer una medida que, bueno, pues podía haber asustado y mucho a los mercados financieros, y es que quiere subir los impuestos que las cotizadas pagan por las recompras de acciones. Y no quiere subirlo un poquito, sino que quiere cuadruplicar la tasa actual, en el 1% hasta el 4%. Sin embargo, el anuncio tiene truco y, lejos de ser una pesadilla para los mercados, podría incluso ser una bendición, porque ese impuesto solo afecta a las recompras netas, es decir, a las acciones que se recompran en exceso de las acciones nuevas que ha emitido la empresa. Y llevamos años en que las compañías estadounidenses que recompran acciones ni siquiera llegan a compensar las que recompran con las nuevas que emiten como parte de las compensaciones de sus ejecutivos.
Pero el motivo por el que esta subida de impuestos podría incluso ayudar a las cotizadas es porque podría tener un impacto positivo en sus políticas de dividendo. Me explico. Hasta ahora la tributación suponía un incentivo para las compañías que preferían recomprar acciones que distribuir dividendo, que sí que tributaba. Pero ahora ese incentivo se retira prácticamente, porque ahora ya hay un impuesto que puede llegar al 4%, y por eso hay estimaciones que apuntan a que ese nuevo impuesto podría derivar en un aumento del 1,5% en el payout de las compañías de Wall Street. Y por último, la guerra entre Alphabet y Microsoft está en su peor momento. Microsoft se ha comprometido a hacer una inversión millonaria en la empresa que ha creado el chatbot inteligente viral, ChatGPT, que resuelve todas tus dudas como si estuvieras hablando como un humano e incluso también es capaz, por ejemplo, de redactar código de programación y lo que le pidas. Eso es toda una amenaza para Google y también para su principal negocio, el del motor de búsquedas. La respuesta de Google se ha hecho esperar unas semanas, pero ya está aquí y se llama Bard. Bard y ChatGPT son extremadamente parecidos. En ambos casos son chatbots y solo debemos introducir una pregunta o una petición y ese chatbot nos responde con diálogo muy humano. Ambas compañías quieren usar estos chats para impulsar sus buscadores, Google y Bing, pero hay una gran diferencia entre ambos. Bard, la apuesta de Google, es capaz de incluir eventos recientes en las respuestas, y es que Bard obtiene su información de todo Internet, mientras que el ChatGPT lo hace de una base de datos que termina en 2021. Google presenta todos los detalles de su Bard hoy, de hecho, a las 2:30, hora española, comenzaba ya esa presentación. Pero Microsoft no ha querido quedarse atrás y justo minutos después del anuncio de Google ha salido diciendo que va a celebrar un evento para desvelar su propia apuesta de inteligencia artificial. Y es que la guerra que hasta ahora se conocía por batallas como la de Chrome versus Internet Explorer o Gmail versus Hotmail, ahora tiene una nueva contienda, Bard versus ChatGPT. Bueno, vamos ya con el análisis de lo que atañe a los mercados financieros. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Fancy Caf. Muy buenas tardes, como siempre. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros un día más, Rafael. Quería preguntarte por las palabras de Powell ayer, que desde luego han traído mucha cola en los mercados. Lo que se esperaba es que quizá Powell, sobre todo después del informe de empleo tan fuerte que conocimos el viernes pasado, se desdijera un poco y por tanto se arrepintiera o viéramos algo de arrepentimiento en esas palabras tan poco hawkish que vimos la semana pasada, pero es que lejos de eso volvió a hablar de desinflación y volvió a decir que el proceso de desinflación había empezado. ¿Qué te parecieron ayer las palabras de Powell, Rafael? Bueno, pues lo que viene a dar un poco de alas al mercado. De hecho, ya en anteriores comparecencias dijo que todas las subidas futuras de tipos de interés iban a ser telegrafiadas al mercado para que no sorprendiera a los mercados y, por tanto, digamos que estuviera todo descontado, que no pensaba sorprender. Yo pienso que lo que viene a decir es que el final de las subidas de tipos está realmente próximo, que es posible que haya más subidas de interés, pero que está todo más o menos controlado y que efectivamente la economía está respondiendo bien y que obviamente la inflación está cayendo, ¿no? Lo que ocurre es que ese dato de paro que absolutamente nadie esperaba, yo tampoco, de semejante fortaleza, pues digamos que ha pillado un poco pie cambiado y obviamente tenía que dar algún tipo de explicación para no endurecer el discurso y Curioso fue la reacción de los mercados financieros, y no hablo solo de lo que pasó en la bolsa, sino la narrativa, ¿no?, de lo que pasa en la bolsa y los bonos, porque normalmente cuando tenemos una noticia que hace que la bolsa suba, esto provoca también una reacción contraria en las rentabilidades de los bonos, es decir, que las rentabilidades empiecen a caer y los precios suban. Claro, si tenemos a un Powell que habla de desinflación, podemos empezar a pensar, como decías tú, Rafael, hace justo un momento, que el final de las subidas de tipos está próximo y después de las subidas vienen las bajadas, quizá no justo después, pero un tiempo después. Eso, claro, nos puede hacer pensar que las rentabilidades de los bonos puedan empezar a bajar y por lo tanto los precios puedan subir. Pero es que ayer tuvimos lo contrario, tuvimos una bolsa que subía y unas rentabilidades de los bonos que también subían. Claro, las dos cosas nos dicen un poco lo contrario, ¿no? La bolsa creyéndose al Powell más dovish, los bonos creyéndose al Powell más hawkish, que decía que todavía quedaban subidas de tipos. Así que, ¿a quién nos creemos más? ¿A la bolsa o a los bonos, Rafael? Yo me creería más a los bonos. Es decir, lo que yo sí pienso es que es un poco el motivo por el que ha subido la rentabilidad del bono,
es porque, si bien es cierto que la rentabilidad de los bonos está subiendo, porque obviamente están subiendo los tipos de interés y todavía se esperan al menos una o dos subidas de tipos de interés, el mercado está empezando a descontar que ya en el último trimestre o en el último semestre iban a empezar bajadas de tipos de interés. Sin embargo, el mensaje de Jerome Powell viene a decir que, si bien es cierto que quedan pocas subidas de tipos de interés, desde luego no debería el mercado descontar que este año va a haber bajadas de tipos de interés y que probablemente sea en el año que viene. Y eso es lo que probablemente ha hecho que la rentabilidad de los bonos suba ante la expectativa de que probablemente los tipos de interés no bajen este año. El mercado de acciones es mucho más agresivo, mucho más volátil, en el sentido de que empieza a descontar siempre las buenas noticias y piensa que el mercado bursátil va a subir y que va a subir con fuerza, ¿no? Pero yo estoy más en el pensamiento de que probablemente el mercado de bonos tiene más razón que el mercado de acciones. Bueno, por último, Rafael, quería preguntarte por los tipos hipotecarios, que como cada miércoles conocemos y que hoy hemos visto que se han estancado, podemos decir, ha caído muy poquito, un 0,01%, desde el 6,19% hasta el 6,18% en esta semana. Claro, como digo, esto supone básicamente que se hayan estabilizado también un poco ahí, un poco por encima del 6%. ¿Qué señales nos puede dar esto? Porque antes, semanas atrás, cuando hablábamos de una caída de varias décimas, en el caso de estos tipos hipotecarios en Estados Unidos, hablábamos de que podía ser una señal desinflacionista, pero el hecho de que se haya estancado esa caída en los tipos hipotecarios en torno al 6%, ¿qué señales nos da? ¿Es una señal de que la desinflación, ese proceso que Powell ha dicho que ya ha empezado, podría estar cerca de terminar y a lo mejor también estamos cerca de esa segunda ronda de inflación? ¿O qué señales nos puede dar el hecho de que veamos este estancamiento? Pues es la pregunta del millón. Lo que tenemos que ver es si eso es un impasse y volvemos a caer por encima debajo del 6%, o sencillamente que se ha agotado y probablemente vuelvan a subir. Es la pregunta del millón. Hay que ver si se producen cisnes negros, si hay un incremento del costo del petróleo, si al final resulta que no pueden batir a la subyacente y esta fortaleza del empleo, pues al final empieza a ser realmente problemática. Es la pregunta del millón. Yo lo que sí creo es que, desde luego, a la Reserva Federal le va a costar más de lo que quieren hacer ver al mercado batir la inflación y que, por tanto, yo pienso que todavía quedan en menos 2 o 3 subidas de tipos de interés. El mercado, sobre todo en acciones, estaba barruntando dejar los tipos en el entorno del 4,80, 5%. Sin embargo, yo creo realmente que desde luego van a estar en torno del 5,25, 5,50. Veremos a ver si al final Bullard no se sale con la suya, lo que él opina, que probablemente acaben en el 6%. En ese caso, probablemente los tipos hipotecarios subirían más y sería un verdadero problema para la economía norteamericana, a dar cuenta de la importancia que tienen los tipos de interés en hipotecas fijas que tienen ellos. Bueno, es la pregunta del millón, desde luego, así que como toda la semana los miércoles estaremos pendientes del dato de tipos hipotecarios, que a veces nos puede dar pistas y servir como un dato adelantado de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la inflación. Rafael Ojeda, como siempre, analista macro global de Fortress Fancy Caf. Gracias por estar con nosotros y que pases muy buena tarde. Igualmente, muy buenas tardes. Bueno, nosotros lo dejamos aquí con esas palabras de Zelensky, dando por hecho que Reino Unido va a enviarle esos cazas, esos aviones de combate, igual que les ha enviado ya también los tanques Challenger. Y también nos quedamos, pues con esa pregunta del millón de los tanques, en este caso de los tipos hipotecarios en Estados Unidos, sobre si nos están dando información, pistas de lo que puede pasar con la inflación. También con esas palabras de Powell nos quedamos y con la doble lectura de un Powell que está hablando mucho de desinflación, pero que también está recordando que quedan muchas subidas de tipos. Y no se olviden, sueldo de Powell, otro de los temas de la jornada, $190.000 al año. Nada que ver con los 400.000 que cobra Lagarde y los casi 500.000, más de 500.000 que cobra Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra. Así que ahí tienen los sueldos de los principales banqueros centrales del mundo, para que podamos poner en contexto los $190.000 anuales que cobra Powell, el presidente del mayor banco central del mundo. Lo dejamos aquí, volvemos como siempre a las 3 de la tarde y hoy, por cierto, en términos geopolíticos, esta noche sobre todo pendientes de Stoltenberg, que va a hablar con Anthony Blinken y también con el secretario de Defensa, con Lloyd Austin. Gracias por estar ahí como siempre y nos vemos de nuevo a las 3 en Rolling Stocks.